Recording in progress. Ya, ahora sí. Listo. Ahora entonces ya empezó con la grabación. Ujú. Muy bien, Mm, entonces vamos a dar inicio al espacio de psicoeducación el día de hoy. Muy bien. Gracias, Katia. Buenas noches. Vamos a iniciar esta pequeña psicoeducación en relación al trastorno del espectro autista. Quien les habla, soy la psicóloga Vanessa. Se va a encargar de la primera parte. Si tienen alguna consulta, van dejándolo en el chat o también pueden levantar la manito como lo señaló Katia. A ver, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Katia, ¿se me escucha? Disculpa, ¿me podrían decir en el chat si es que se me escucha? Buenas noches, ¿sí se escucha? Sí, creo que sí. Ok. A ver, en esta primera parte vamos a hablar acerca de la definición. ¿Sí? Ok, gracias. En esta primera parte vamos a hablar acerca de la definición, diagnósticos y los indicadores tempranos. Y como lo mencionó Katia, en la siguiente parte vamos a hablar acerca de la intervención temprana y los diferentes enfoques que hay sobre ello. Ahora, en esta primera parte pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. A ver. Ya está cargando la siguiente diapositiva. En esta parte, lo que viene después de eso es simplemente información en relación a los indicadores tanto de diagnóstico como los indicadores tempranos que tenemos que tomar en cuenta en relación a este símbolo de la diapositiva. Este es el símbolo que representa actualmente el trastorno del espectro autista. Entonces, en relación a ello, me gustaría saber qué significado le dan al signo que están viendo tal cual. Alguien podría escribirlo en el chat. ¿Nadie se anima? ¿Qué significaría este símbolo? ¿Es un infinito? Exacto, es un infinito, muy bien. Es un infinito de colores. ¿Qué podría representar si lo asociamos con el trastorno del espectro autista? ¿La imaginación de un niño? Ya, ok. ¿Alguna otra participación más? Ok. A ver, les explico un poco. Así como lo han mencionado, en efecto, es el símbolo del infinito. Pero notamos una característica en este símbolo y es que tiene varios colores, ¿cierto? Entonces es el infinito de colores. ¿Qué quiere decir esto? Que representa la diversidad y la singularidad del espectro autista. Esto quiere decir que no existen dos personas con autismo iguales. Cada tiene sus propios intereses, sus propias capacidades, sus propias necesidades. Por ende, cada una va a necesitar estos apoyos especiales por los profesionales pertinentes bajo un tratamiento o una intervención con evidencia científica adaptada a la situación personal de cada persona con autismo. ¿Ok? Esto es muy importante tenerlo presente. ¿Por qué? Porque nos permite comprender mucho más
y centrarnos en la persona a la hora de, como profesionales, intervenir, ya sea como psicólogos, como profesionales o como papás desde casa. ¿Ok? Es importante entender esto. Y esto más o menos nos da un panorama de lo que vamos a ver más adelante. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. A ver, el control remoto, me dicen que yo tengo el control remoto. Voy a buscarlo por acá. Déjeme ver un momentito. A ver, ya. Mientras vamos viendo la siguiente diapositiva que se trata de la definición. A ver, en cuanto a la definición, hemos cogido dos definiciones. Una de la Organización Mundial de la Salud, que dice lo siguiente. Los trastornos del espectro autista son un grupo de afecciones diversas, se caracterizan por algún grado de dificultad en la interacción social y la comunicación. Otras características que presenta son patrones típicos, atípicos de actividad y comportamiento. La otra definición es una condición médica del desarrollo que involucra desafíos persistentes en la comunicación social, intereses restringidos y comportamientos repetitivos. ¿Ok? Ahora, en ambas definiciones habla de dos áreas de afección o de alteración, que es la comunicación social y comportamiento, siendo este atípico. Entonces, el autismo es una condición, ¿ok? Es una forma de procesar la información. Es un cerebro que procesa diferente. Entonces, aquí vamos a aclarar un poco a qué nos referimos cuando hablamos del trastorno del espectro autista. Muy bien. No encuentro control, así que por favor, ¿podrían pasar a la siguiente diapositiva? A ver, no me figura cuando muevo el mouse. A ver, a ver. No, pasamos a a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, vamos a hablar de los mitos. ¿Por qué vamos a los mitos? Porque debido a la existencia de estos mitos, muchas veces no se brinda la atención adecuada o no buscamos a los profesionales adecuados para la intervención. Eso es uno. Otro, los mitos contribuyen a generar prejuicios que pueden limitar nuestra comprensión del trastorno electroautista y por ende nuestra relación con las personas con autismo, porque tenemos una imagen sesgada de lo que significa el diagnóstico. Por ende es muy importante romper con estos mitos para tener forma adecuada personas que pertenecemos a una sociedad. Ok. El primer mito es el autismo es una enfermedad. Ok. Entonces hemos escuchado eso y seguramente en su momento también escuchado. Esto no es así. El autismo es una condición neurobiológica que no es una enfermedad de nuestra vida. Sí es una condición que va a acompañar de por vida a la persona. ¿Ok? El siguiente es, el autismo no se puede curar. Por lo mismo que el autismo no es una enfermedad, pues no hay una cura para ello. Lo que sí hay una atención especializada para poder fomentar habilidades y capacidades y puedan adaptarnos de una forma satisfactoria. ¿Ok? Ahora, otro mito. Las personas con autismo siempre tienen habilidades sobresalientes. No necesariamente es así. Al igual que con las personas neurotípicas, o sea, las personas que no tienen autismo, también hay personas que, por ejemplo, tienen habilidades sobresalientes por una asociación con un CI alto, por ejemplo. En el caso del autismo también puede pasar lo mismo. Puede haber niños o niñas con autismo que tienen un CI superior
o también estos intereses restrictivos que hacia algo en específico también hace que se empapen tanto y profundizan tanto sobre ese tema que pues sí desarrollan ciertas habilidades sobresalientes acerca de ello, ¿no? No es inherente al trastorno del espectro autista como tal. El siguiente mito, las personas con autismo no se comunican. Todas las personas con autismo se comunican. Si no es de forma verbal oral, va a ser a través de sistemas alternativos de comunicación, pero se comunica. El otro mito, las vacunas pueden causar autismo. Diversas investigaciones científicas han llegado a la conclusión de que no existe una relación entre las vacunas y el desarrollo del autismo como tal. ¿Ok? A ver, ¿se me escucha entrecortado? Por favor, ¿me podrían señalar si se me escucha entrecortado? ¿Hola? Sí, te escucho Sí, intercortado. ya, voy a ver, voy a tratar de ver si mejora sí. A ver, un Jessica, si momento, gustas, por puedes favor. como apagar tu cámara, eso Creo que ayuda un algo pasó poco. a la hora de presentar. A ver, espera un ratito. Sí, sí, eso estoy tratando de hacer. Lo que pasa es que la barra se me desaparece. Ok, No me aparece mira, la yo barrita. Solamente me voy a aparece cuando me continuar con la mandan parte el de mensaje. mitos. Ya. Por eso era Yo que no continúo con la encontraba el parte de control. mitos. Entonces, ahorita que ya me aparece. Ya, ahora sí se me escucha. Sí, mucho mejor. Ya. Ok. Ok. Lo que pasa es que la barrita se me aparece, no sé por qué. Ok. En Ok, todo caso, ¿qué ahora te sí. parece si no? A ver, en eh, cuanto a mitos, hasta dónde se me escuchó bien? ¿Sí se me escucha o no? ¿O sigue Vale, ¿qué te entrecortado? parece si, sí, sigue escuchándose un poco entrecortado? ¿Qué te parece si sales de Zoom y vuelves a ingresar y yo te voy apoyando con esta lámina para que puedas como mejorar ahí un poquito la conexión de internet? Ya. Ok, muy bien, entonces voy a continuar para poder aprovechar este tiempo. Disculpen, pero a veces son cosas de la tecnología, en ocasiones que nuestra señal está un poco intermitente, pero vamos a aprovechar quizás para poder compartirles un poquito más sobre esto. De hecho, el día miércoles tuvimos un live en Facebook para hablar un poquito de los mitos que igual queríamos compartir también en la presentación del día de hoy, porque es bastante importante todo lo que nosotros empezamos a construir a partir de nuestras experiencias. Bueno, la licenciada Vanessa hablaba un poco sobre lo que percibíamos, a veces el discurso de las personas está relacionado con el que el autismo es una enfermedad, como bien lo ha señalado la licenciada Vanessa, no lo es una condición de vida. De hecho, cuando hablamos de autismo y la definición que se citaba hace un momento, habla de un trastorno de neurodesarrollo. Esto quiere decir que nada que se haya hecho posterior al nacimiento ha influido para desencadenar la condición, por lo cual no es que sea una enfermedad y mucho menos se puede curar. Ahora, creo que sí es importante también con respecto a este mito del autismo, ¿tiene cura o no tiene cura? Es que muchas veces vemos tantas mejorías en nuestros pequeños por una intervención temprana que las deficiencias se hacen mucho más sutiles. No es que no estén presentes, pero se hacen más sutiles, es decir, van a tener herramientas para poder iniciar interacciones, sostener las interacciones. Con respecto a las conductas rígidas o repetitivas, lo que va a suceder es que va a ser más flexible con respecto o va a tener mayor apertura hacia una variedad diferente de actividades o juegos. Ahora, con respecto a esto, me parece también relevante señalar que la intervención temprana es muy importante. Ya en la segunda parte la vamos a ver, solo estoy apoyando a la licenciada Vanessa en esta partecita para hablar un poco de los mitos. Como bien lo comentaba también la licenciada Vanessa, no hay investigaciones que respalden, ¿no? El que las vacunas estén relacionadas con la causa del autismo, ¿no? De hecho, muchas veces cuando tenemos pacientes que no tienen antecedentes familiares,
se hace un examen genético, hay un examen genético para valorar, ¿no? cuál es el gen que está relacionado con el autismo, porque podríamos hablar de una mutación genética si es que no hay antecedentes, por lo cual estaba totalmente descartado que las vacunas tengan algo que ver con la prevalencia no tan alta de de este trastorno, ¿sí? Ahora, ¿qué más suele suceder? De hecho, hay un enfoque de intervención que hace muchos años no explicaba, tenía una teoría explicativa también de intervención, que estaba relacionada a la ausencia del cariño, ¿no? Y que estaba relacionado con la vinculación afectiva de la madre. Esto es descartado totalmente porque una madre puede ser muy amorosa e igual se van a visibilizar pues las dificultades. Vane, te veo mucho mejor ahora, creo yo. Ojalá, a ver si funciona. Sí, sí te escucho mucho más clarito. Ya, genial. Antes de que vale, ¿dónde está el control que me señalas? ¿Me Si tú puedes pasar prefieres y te diapositiva? sientes más cómoda, presentas las diapositivas y cuando sea mi turno, yo también las comparto. No te Ya, está preocupes. bien, está bien. Ok, Ya, perfecto. te Ya, voy a volver a dar los enlaces. Dame solo un momentito. ya está. Se observa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya, muy bien. Espero que ahora sí ya podamos continuar. Van a disculpar por el tema del internet, son ya factores que escapan de la mano. A ver, me parece que se quedaron en este mito, ¿no? En relación a que el autismo se desarrolla por una falta de cariño en los familiares que pueda, por ende, generar autismo. Katia, como Katia les estaba explicando, esto no es así. Tiene un factor genético, por ende, no es algo que pueda adquirirse o desarrollarse a causa de la forma en cómo los cuidadores interactúan con el niño o la niña a temprana edad. ¿Ok? Muy bien. Las personas con autismo son agresivas. Lo que muchas veces sucede con las personas autistas es que pueden presentar niveles de ansiedad altos a la hora de interactuar en los diferentes contextos sociales. Eso es uno. Puede ser que el contexto en el cual se estén desenvolviendo haya una sobrecarga de estímulos, lo que también ocasiona esta desregulación que puedan presentar. Muchas veces, cuando no pueden comunicar lo que les está sucediendo, también es una forma en la que intentan mostrar esta incomodidad o lo que pueden estar sintiendo en ese momento. Entonces, si se le brinda en función a sus necesidades, los apoyos especializados, tanto por parte de los profesionales como la comprensión desde la casa, desde sus necesidades, no necesariamente van a presentar niveles altos de desregulación. Las personas con autismo prefieren permanecer aisladas. Esto tampoco es así. En mayor o menor medida, las personas con autismo desean socializar. Justamente muchas veces por eso se genera frustración en ellos, porque tienen el deseo de relacionarse, pero tienen dificultades en cuanto a la inferencia de las reglas sociales y fracasan en el intento. Por eso es muy importante el acompañamiento en las diversas etapas de la vida, porque la forma de relacionarse en el jardín no es la misma forma de relacionarse en primaria, no es la misma forma de relacionarse en secundaria, ¿no? O en la universidad o en el trabajo, etc. Entonces, van a necesitar un acompañamiento para ir comprendiendo los diferentes contextos en los cuales se vayan a ir desarrollando. Entonces, ya una vez que hemos abordado el tema de los mitos, que es muy importante, que va marcándonos un poco más el panorama de a qué nos referimos cuando hablamos de TEA, vamos a hablar netamente de los indicadores diagnósticos, que son los indicadores que los profesionales de la salud mental toman en cuenta para poder descartar la presencia o no del trastorno del espectro autista en el paciente o la paciente. Estos criterios están descritos en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales y del Comportamiento DSM-5.
Y en el primer apartado, que es el apartado A, se centra específicamente en las dificultades persistentes en la comunicación social y la interacción social a través de múltiples contextos manifestadas por las siguientes características. Número 1, déficit en la reciprocidad socioemocional. ¿Con qué está relacionado eso? Tienen un acercamiento social atípico. O sea, en este deseo de relacionarse con la otra persona, no se ajustan al contexto en el cual lo están haciendo. Entonces, por ejemplo, un niño o una niña quiere conversar con otra persona, no va a buscar intereses en común, va a hablar de sus propios intereses, ¿no? Y quizá de forma muy repetitiva, tornándose por consecuencia, un poco aburrida para la otra persona y que quizá no llame su atención y no quiera seguir interactuando. Entonces notamos que no hay una comunicación de ida y vuelta, ¿no? Esta doble vía de comunicación, sino pues puede resultar incluso un hablar solo. Y es por eso que fracasan en el inicio o la respuesta a la interacción social. Les cuesta comprender las reglas sociales de la comunicación y la interacción social. ¿Ok? Eso es uno. Número 2. Hay déficits en las conductas de comunicación verbal y no verbal empleadas para la interacción social. Para que una comunicación sea efectiva, la comunicación oral, la comunicación verbal oral, tiene que ir acompañada con la comunicación no verbal. Cuando yo hablo, hago gestos, cambio la tonalidad de mi voz, ¿no? Incluso los ojos, acompañan lo que yo estoy diciendo. En el caso de las personas con autismo, hay un déficit en el manejo del contacto visual, en el manejo de estos gestos de acompañamiento. En algunos casos, incluso existe como un divorcio, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que te pueden decir, estoy alegre, pero cuando una persona te dice estoy alegre, una persona que no tiene autismo te dice estoy alegre, este estar alegre lo refleja en la expresión de su rostro o en cierto acompañamiento de su cuerpo. Pero puede ser que te diga estoy alegre y el rostro no acompaña lo que está diciendo. En otros casos, puede haber una ausencia total de expresión facial, en otros, una presencia, pero muy exagerada. ¿Ok? Ahora, el tercer punto, déficit en el desarrollo, mantenimiento, comprensión de las relaciones sociales. Aquí hay una dificultad para ajustarse o ajustar su comportamiento a los diferentes contextos sociales. Como ya les mencionaba, les cuesta inferir estas reglas para saber qué decir y cómo comportarse. Otro aspecto más que se presenta en ellos es la dificultad en el juego imaginativo. Ellos son muy buenos y lo hacen muy bien, el tema de construir, el tema de armar, pero el tema de representar una situación social a través del juego se les dificulta, ¿ok? Por ejemplo, a un niño o una niña con desarrollo típico, tú le das una cocinita, le das una casita, le das unos carros y le va a dar un juego funcional. Quizá va a jugar a las carreras, con la cocinita hará pues jugar a la comidita, con la casita recreará alguna situación que ha vivenciado o que ha visto. En el caso de los niños que tienen autismo, hay una dificultad para poder hacer eso, ¿no? Haciendo como un resumen de esta área o de este apartado, pues hay una dificultad en la reciprocidad socioemocional, hay dificultades en cuanto a la comprensión y expresión de la comunicación no verbal y en todos los casos se da una dificultad a la hora de ajustar su comportamiento a los diferentes contextos sociales. ¿Ok? Espero que sí se me esté escuchando ahora. Vamos a continuar con el apartado B. El apartado B está relacionado con los patrones de conductas, intereses o actividades restrictivas y repetitivas. ¿Ok? Tenemos el punto número 1 que habla de los movimientos, utilización de objetos o hablas estereotipados y repetitivos.
Cuando hablamos de los movimientos, nos referimos a, por ejemplo, los aleteos, ¿no? El movimiento del cuerpo, el balanceo del cuerpo. Cuando hablamos de la utilización de objetos de forma estereotipada, es cuando, por ejemplo, hacen las filas, ¿no? Las líneas con los objetos, o cuando dan vueltas determinados objetos, por ejemplo, les gusta que giren. Cuando hablamos de el habla como tal o del lenguaje, hablamos de las ecolalias, ¿no? Tenemos la ecolalia, que es la repetición, ya sea de una palabra, una frase, incluso algunas veces hasta de un diálogo. Tenemos la ecolalia inmediata, que es cuando lo dice inmediatamente después de haber escuchado. Y la diferida es cuando lo dice en un contexto diferente de donde lo escuchó. Entonces, ¿qué son las estereotipias? Son movimientos repetitivos que tienen una temporalidad variable. ¿Qué quiere decir? Que pueden ser transitorias, pueden ser permanentes, generalmente aparecen frente a una percepción de sobreexigencia del entorno, ¿no? No necesariamente que el entorno esté siendo sobreexigente, pero hay una percepción por parte de ellos de que es así, quizá una sobrecarga de estímulos o una falta de estímulos. Entonces aparecen las estereotipias para generar un tema de equilibrio emocional. Por eso es muy importante evaluar específicamente en el caso del niño o niña cómo son y si se le pueden dar algunas alternativas para ello. ¿Ok? Ahora, el segundo punto. Insistencia en la igualdad, adherencia inflexible a rutinas o patrones de comportamiento verbal y no verbal ritualizado. Ellos desean hacer las cosas de la misma manera siempre. Si por ellos fuera, así sería siempre. O sea, regresar a casa por el mismo camino, comer lo mismo todos los días, vestirse de la misma manera, llevar los mismos objetos. Ojo que esto es variable, no es que todos los niños o niñas con autismo o personas con autismo les pase, pero es algo que puede estar presente. ¿Ok? Y ya cuando van creciendo se da más una inflexibilidad cognitiva, ¿no? Les cuesta adaptarse a los cambios o aceptar los cambios. Esto puede tener una explicación en relación a esta dificultad que tienen para inferir cómo comportarse o qué decir en un contexto en el cual todavía no se han desenvuelto. Entonces, cuando uno tiene una rutina establecida, sabe lo que va a continuar, por ende sabe cómo se va a comportar. Pero cuando de pronto nos cambian la rutina, pues definitivamente es algo nuevo, que voy a ensayo-error, ¿no? Hasta encontrar la forma de hacerlo. Para ellos hay mucha ansiedad en relación a ello porque les cuesta inferir a diferencia de nosotros. Ustedes, por ejemplo, de las personas que no tenemos autismo, ustedes, por ejemplo, seguramente les pasa el comportamiento que tienen en casa es diferente al comportamiento que tienen en el trabajo o en la universidad o con los amigos, ¿no? Porque nosotros vemos, inferimos cómo se relacionan, lo hacemos y por ende podemos relacionarnos en esos diferentes contextos. En ellos hay una dificultad en ese sentido. Intereses altamente restringidos, obsesivos, que son anormales por su intensidad o su foco. Ellos se centran en cosas muy puntuales y de forma bastante focalizada, ¿no? Toda su atención se roba a eso que le interesa. Y usualmente estos intereses no son como que muy propios de la etapa de vida en la que se encuentran, ¿no? Los niños o niñas se pueden interesar en los boletos del transporte público, en los carros del transporte público, en los edificios, en los bancos, en los trenes, ¿no? También es otro indicador. La hiper y la hiporreactividad sensorial, cuando hablamos de hiper, nos referimos a que tienen una sensibilidad más alta hacia ciertos estímulos del ambiente. Por ejemplo, hacia ruidos o incluso hasta hacia la tonalidad de voz de las personas. Por eso es que hay niños que se tapan los oídos cuando están presentes sus estímulos, ¿no? También puede ser en el caso de las texturas, a la hora de comer, hay alimentos que no pueden comer producto de esta hipersensibilidad, ¿no? En cuanto, por ejemplo, si seguimos hablando de las texturas a la ropa, por eso hay niños con autismo
que les gusta desvestirse y estar en casa sin ropa, también a los colores, ¿no? Y cuando hablamos de la hiporreactividad es lo contrario, no es una baja sensibilidad. Se puede estar golpeando y no siente el dolor que eso implicaría. Ahora, no es que el niño o la niña con autismo tiene solamente, si tiene hipersensibilidad, solamente hipersensibilidad, si tiene hiporreactividad, no, puede ser hipersensible hacia un estímulo o hacia ciertos estímulos e hiporreactivo hacia otros. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí hemos hablado de los criterios diagnósticos, que es importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Ok? Esto de aquí, estos criterios, que también es algo que los profesionales a la hora de descartar el trastorno como tal tomamos en cuenta, lo he colocado más a manera de informativa, ¿ya? No vamos a ahondar en eso. Vamos a pasar al siguiente punto, que es ¿por qué espectro autista? ¿Ya? Esto está relacionado con lo que conversamos en las primeras diapositivas, con el símbolo del infinito de colores, ¿no? Se dice espectro porque el trastorno del espectro autista contiene una heterogeneidad de signos y síntomas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no existe una persona más autista que otra. Va a tener la presencia en las diferentes áreas de cierto nivel, ¿no? En ciertos indicadores, ¿ok? Por ejemplo, cuando hablamos de las competencias sociales, pueden haber niños con una motivación para la interacción social y también puede haber niños con un aislamiento completo, ¿ok? Lo mismo en las capacidades lingüísticas. Puede haber niños, niñas con un lenguaje formal preservado y niños, niñas con ausencia de lenguaje oral. Ahora, aún tengan el lenguaje formal preservado, siempre va a haber dificultad en el tema de la pragmática, ¿no? En el tema de la comunicación social, ¿no? Que es algo que se tiene que trabajar para que puedan tener mejores resultados a la hora de relacionarse en sus entornos sociales. En cuanto a la flexibilidad mental, ¿no? Y comportamental, pueden haber niños con rigidez mental y conductas estereotipadas masivas. Esto es más un tema como de etapas, ¿no? Se observa mucho más cuando son más pequeños las conductas estereotipadas masivas y cuando son un poco más grandes el tema de la rigidez mental. En cuanto al desempeño cognitivo, vamos a ver niños con autismo que tienen una inteligencia preservada o superior y niños con autismo que tienen una discapacidad intelectual. Igual con el procesamiento sensorial, que está la hipersensibilidad y la hiporreactividad de la que habíamos conversado. Y por último, en cuanto a la comorbilidad, ¿qué quiere decir? Que puede o no acompañar al diagnóstico del trastorno del espectro autista estos diagnósticos que figuran en la diapositiva. Ahora, en cuanto a la ansiedad y la depresión, por lo general es una consecuencia de este fracaso a la hora de la interacción social, que cuando van creciendo va obviamente generándoles mayor frustración, niveles de ansiedad, niveles de tristeza, porque para ellos es complicado poder comprender cómo se relacionan las personas y si ellos lo quieren hacer y no hay el apoyo especializado, no hay la comprensión desde casa tampoco, pues definitivamente puede ser que desencadenen pues, cuadros de ansiedad y depresión, pero más producto de la consecuencia de lo que implica esta falta de un acompañamiento adecuado para que puedan fortalecer o fomentar sus habilidades y capacidades. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí vamos a hablar de los indicadores temprano. Pero por favor me gustaría que me digan si se me está escuchando, si hasta aquí tienen alguna duda, ya sea por el chat o a través de los mensajitos. Se ¿Sí? escucha perfecto, sí. Ya, perfecto. Muy bien, entonces vamos a continuar. A ver, me parece que hay mensajitos. Sí se escucha, ya, muy bien. Vamos a hablar de los indicadores tempranos. A ver. Muy bien. Aquí en la gráfica observamos dos colores en la imagen, ¿no? Uno medio como rosadito y otro azul.
Cuando hablamos de los síntomas o de los indicadores del trastorno del espectro autista en edades tempranas, entre los 0 y los 12 meses van a haber ciertos indicadores de preocupación, o sea, aspectos que tenemos que estar observando, que tomar en cuenta, que quizá consultar, por ejemplo, cuando llevemos al niño o la niña a su control pediátrico, ¿no? Para poder ir brindándole la estimulación que necesita o ir observando para que en determinado momento, que ya sea el apropiado, podamos llevar a un especialista para un descarte como tal. Ahora, no quiere decir que porque existan ciertos indicadores entre los 0 y los 12 meses, definitivamente se tiene que dar un diagnóstico de TEA, ¿no? Puede estar relacionado, esos indicadores que observamos puede estar relacionado a otros temas del desarrollo también, pero sí es importante que con un fin preventivo los tomemos en cuenta, ¿ok? Entonces, entre los 0 y los 6 meses, nosotros tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en cuanto al desarrollo motor, los niños, niñas, los bebés ya pueden levantar su cabecita, sostenerla y sentarse. Si nosotros notamos que esto no es así, pues en estas visitas que tenemos al pediatra vamos a consultar. Sí, quizá nos refiere a algún tipo de estimulación o qué nos dice en relación a ello, ¿no? Pero es algo que sí tenemos que estar observando. Atención visual atípica. Entre los 0 y los 6 años aparece la sonrisa social, que se da en este proceso en el cual el niño observa el rostro de la persona con quien se está relacionando en ese momento. Si esta persona sonríe, pues el niño también va a sonreír por las neuronas espejo. Entre los 0 y los 6 ya sigue los objetos con la mirada. Incluso a los 6, ya cuando tú señalas, dirige su mirada hacia lo que estás señalando. ¿Ok? Entonces, si esto no se está dando, pues tenemos que seguir observando, ir consultando para poder brindarle la estimulación que necesita. Cuando habla de preocupación de los padres desde el nacimiento, es básicamente para que nosotros tomemos en cuenta si es que, por ejemplo, en el proceso de parto como tal sucedió algún inconveniente, alguna dificultad, ¿no? Para poder ir observando si se presenta algo, pues consultarlo con los profesionales pertinentes. Aquí tengo un ejemplo con el caso particular de mi familia, cuando mi hermanito tenía antes de los 2 años. Ahorita no recuerdo cuál fue la enfermedad que tuvo, pero él convulsionó y me parece que estuvo inconsciente, ¿ya? Por un espacio de tiempo. Cuando a él lo dieron de alta, los doctores le dijeron a mis padres que tenían que estar supervisando su desarrollo justamente porque había la probabilidad, debido a ello, que hubiera una alteración en la parte neuronal, ¿no? En su desarrollo cerebral. Felizmente no lo hubo, al menos no algo muy notorio o algo que pudiera interrumpir su funcionalidad, ¿no? De hecho, mi hermano ahora ya es adulto, pero sí yo noto ciertas características que muy probablemente estaban vinculadas, como el tema de no poder ubicarse espacialmente, que si de pronto en ese momento hubieras recibido la atención quizá en terapia ocupacional, pues ahora no lo tendría, ¿no? Pero no fue algo marcado en ese momento. ¿Por qué lo menciono? Porque justamente es para eso. No es para llenarnos de ansiedad y asumir que definitivamente ya tiene el diagnóstico, pero sí es para estar observadores y atentos para que en caso ya se llegue a un punto, como por ejemplo a partir del año, y notamos que estos aspectos que ya veíamos siguen igual, no hay un avance, pues acudamos a los profesionales pertinentes, ¿no? Entre los 6 y los 12 meses, sí tenemos que tener en cuenta que ellos ya van a tener una intención de comunicar, ya están señalando, si bien es cierto, quizá no dicen palabras, pero hay un acompañamiento en cuanto al sonido, ¿no? A la hora de señalar algunos gestos, definitivamente aquí, cuando las llamas por su nombre, ya voltean hacia la persona que le está llamando, hay un interés por el rostro, de hecho, entre los 0 y los 6 meses ya lo hay. Y aquí es obviamente mucho más marcado, ya hay más contacto visual. Entonces, si nosotros notamos que esto no se está desarrollando de esa manera, lo tenemos que tomar en cuenta, ¿no? En cuanto a la atención conjunta deteriorada, la atención conjunta es cuando nosotros compartimos un objeto o algo con otra persona
a través del contacto visual, ¿no? Entonces es como que yo señalo el objeto, miro a la otra persona, miro el objeto, le estoy compartiendo el objeto a la otra persona a través del contacto visual. Eso ya tendría que estar presente. Y en cuanto a la reactividad emocional, está relacionado a estos llantos que nosotros podemos percibir como desproporcionados a la situación que está viviendo en ese momento el bebé o la bebé. Son llantos que nosotros podemos decirnos desde nuestra percepción, pero es de la nada, está llorando y con una intensidad bastante fuerte, pero de la nada. Lo que nosotros percibimos que es de la nada, muy probablemente hay algún tipo de factor, estímulo que le está generando alguna incomodidad, pero justamente es un indicador que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, si nosotros notamos la imagen entre los 12 y los 24 años, hay como un cruce. Hay un pedacito relacionado con los indicadores de preocupación y otro pedacito relacionado ya con síntomas claros de TEA. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si al año notamos que no se genera esta comunicación de ida y de vuelta con sus cuidadores más cercanos, no hay esta respuesta a los intentos de comunicación, pues ya es importante acudir a los profesionales para un descarte del trastorno del espectro autista, ¿no? A esta edad, a partir del año, ya van teniendo, ya van mencionando ciertas palabras, ¿no? Con una intención de comunicar, ¿no? Si tienen sed, pues pedirán agua, no van a decir si tengo sed como tal, pero van a pedir el agua con esa intención porque así lo requieren, ¿no? Si nosotros notamos que en esta etapa hay un uso repetitivo de los objetos, hay unas sensibilidades sensoriales como las que mencioné, los indicadores diagnósticos, hipersensibilidad, hiporreactividad, hay un aumento de conductas motoras atípicas y otras estereotipias, sí es importante que acudamos a los profesionales para que pueda haber un descarte del trastorno del espectro autista. La mayoría de niños muestran claros signos de TEA a la edad de 24 meses, ¿no? ¿Por qué es importante tomar esto en cuenta? Porque esto va a permitir que desde edades tempranas se les pueda brindar esos espacios de aprendizaje que ellos naturalmente no se lo pierden. ¿Por qué? Porque ellos tienen un interés diferente a las personas con un desarrollo típico, ¿ok? Que justo es el cuadro que voy a explicar a continuación. Entonces aquí la idea es esa. Sí existen situaciones en las cuales los niños son diagnosticados incluso hasta en primaria, pero esto puede tener una explicación en relación no a la ausencia de síntomas, sino que muchas veces en casa, al ser el único niño o niña, podemos normalizar ciertos indicadores, como tomarlos como sus particularidades, y recién notamos los indicadores como tal marcados cuando lo vemos a la hora de socializar con otros niños, ¿no? Por ejemplo, en adaptación al nido o en inicial, en primaria. Entonces, el niño o niña que no acudió a adaptación al nido inicial, probablemente en primaria salga a relucir esto que no se pudo observar o se normalizó en edades tempranas, ¿ok? Muy bien. Ahora, un poco para cerrar esta primera parte, vamos a ver algunas diferencias entre el aprendizaje de un niño o niña típico o típica con un niño o niña con autismo. ¿Ok? Este cuadro es un resumen por áreas en relación a su proceso de aprendizaje. Cuando hablamos de oportunidades de aprendizaje, en el caso del desarrollo típico, tiene muchas más oportunidades debido a que es un explorador activo. ¿Ok? Está explorando el ambiente, ve a las personas. En cambio, los niños con TEA no le prestan tanta atención al ambiente social, les llama más la atención otras actividades que no son las sociales. Desde ahí ya está limitando este espacio de aprendizaje. Intereses en las actividades. Naturalmente, los niños, niñas con desarrollo típico se interesan por las personas. ¿Qué quiere decir? Las observan, observan sus gestos, observan cómo hablan, observan qué hacen con los objetos, cómo se relacionan y ahí ya están incorporando información y están aprendiendo. Los niños, niñas con autismo naturalmente no le prestan atención a las personas, sino a los objetos. Entonces ahí ya están perdiendo este espacio de aprendizaje.
Capacidades básicas del aprendizaje. Los niños, niñas con desarrollo típico imitan, ¿ok? En el caso de los niños con TEA, no se da la imitación. Y por último, en la conducta interviniente, que está relacionado a cómo percibo, proceso y cómo respondo ante los estímulos, en el caso de los niños o niñas con un desarrollo típico, ellos pueden cambiar su atención rápidamente, ¿no? Hacia los estímulos que se les está presentando en el ambiente donde están. Pero en el caso de los niños con TEA, generalmente pues, juegan incluso de forma repetitiva con el mismo objeto por periodos largos de tiempo. Entonces, como conclusión de esta primera parte, nosotros no buscamos, y el objetivo no es, convertir a un niño con autismo en un niño con desarrollo típico. Ese no es el objetivo. El objetivo es, en función a las necesidades que vamos viendo en cada niño con TEA, proporcionarle los espacios de aprendizaje que naturalmente no lo tiene. ¿Ok? Y una vez proporcionados sus aprendizajes, fomentar sus habilidades y sus capacidades para que puedan tener mayor eficacia a la hora de relacionarse con los demás, que cuando van creciendo es casi la principal dificultad, ¿no? En función del nivel que se presente del diagnóstico. Es muy importante entender esto, ¿por qué? Porque muchas veces al buscar convertir a nuestros niños, niñas con autismo en personas sin autismo, lo que hacemos es dañarlos emocionalmente, ¿no? Ellos tienen su identidad. El autismo no es una enfermedad, es una condición, es una forma diferente de ver la realidad. Que sí, necesitan que les brindemos ciertos apoyos especializados para poder crear estos espacios de aprendizaje, pero respetando también siempre sus particularidades, ¿no? La idea como sociedad debería ser esa. Usualmente nos centramos en adaptar a los niños o niñas con autismo hacia nuestra forma de relacionarnos o a la forma en cómo nosotros nos desarrollamos en la sociedad, pero no existe una responsabilidad social en el sentido de que nosotros también debemos conocer qué implica el trastorno de espectro autista para poder comprender y relacionarnos de forma eficaz con ellos también desde la comprensión de lo que piensan, de lo que sienten. Eso también ayudaría a formar una sociedad mucho más amable también para ellos y para todos. ¿Ok? Muy bien. Espero que sí, hasta el finalizar esta primera parte se haya podido comprender, escuchar lo que les he compartido y bueno, la segunda parte va a estar a cargo de Katy. Gracias. Muy bien, no sé si hasta aquí tienen alguna duda, alguna consulta. Lo que hemos visto en esta primera parte va a ser fundamental justo para esta segunda parte, para poder entender cuáles son los distintos enfoques. Esta segunda parte va a ser un poco más breve, ¿de acuerdo? Porque la parte de indicadores tempranos es muy importante, pero queríamos complementar que socializando un poco de información con respecto a los modelos psicoeducativos de intervención. Probablemente hemos escuchado muchos nombres o muchas formas de acompañamiento en niños en primera infancia, niñez o adolescencia, pero sí es importante que podamos conocer un poco de estos nombres y en esa medida podamos discriminar qué tipo de terapia están recibiendo nuestros pequeños, ya sea que estén iniciando con el acompañamiento o lleven mucho tiempo ya en el acompañamiento. Dentro o para introducirnos un poco a esta segunda parte, me parece relevante hablar también de como de la buena práctica que nosotros tenemos que fomentar o cuidar y supervisar. Una de las cosas que nosotros tenemos que empezar a hacer, como lo ha señalado muy bien la licenciada Vanessa, es que el tratamiento debe empezar lo antes posible. De hecho, el generar estos espacios, ¿no? Debido también al día de la concienciación sobre el autismo, nos permite a nosotros tener en consideración que cuanto más temprano intervengamos, va a ser mucho más favorable para nuestros pequeños. ¿Por qué hablamos de una intervención temprana? Hablamos de una intervención temprana porque queremos aprovechar la ventana del desarrollo del cerebro, esta ventana sensible al desarrollo de nuestros pequeños para procesos de aprendizaje. Entonces, cuando nosotros hablamos un poco de este tratamiento temprano es si es que mi niño tiene o está entre los 6 y 7 meses y noto que hay un hito de desarrollo, ¿no? Que no está desarrollando, hay que estimularlo.
Si llega el año y noto que hay hitos de desarrollo que no está alcanzando, hay que intervenir. Independientemente del diagnóstico, basta que haya un área que a ustedes les preocupe, es importante hacer una estimulación. Cuando nosotros hablamos de niños de 0 a 2 añitos, hablamos de estimulación temprana, ¿no? Porque lo que vamos a buscar es estimular, darle distintos espacios para que los niños puedan desarrollar estos hitos de desarrollo, que en algunos casos se desarrollarían sin tanto estímulo, pero hay pequeños los cuales sí requieren como ese pequeño empujón para alcanzar esos hitos de desarrollo. Desde lo que la licenciada Vanessa nos mostraba un poco en este cuadro, ¿no? Tipo campanita de Gauss, observamos que ya a partir del año de vida nosotros podemos ver los indicadores sí, los indicadores de autismo, pero más allá de diagnosticar otra vez es cuáles son las áreas que hay que acompañar, ¿sí? Entonces, cuanto más temprano es importante. Debe de ser personalizado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo generalizar una intervención que yo preparé para un niño para otro, porque las necesidades son diferentes. De hecho, el espectro habla justo de que la expresión del autismo en cada uno de los niños, dependiendo del nivel de requerimiento de apoyo, tiene únicas características y no van a ser iguales a las de otros. Tiene que ser estructurado, tiene que haber un objetivo general, objetivos específicos que se estructuran no solo por lo que el especialista cree que es importante abordar, sino que la familia cree importante también abordar, porque la familia tiene que ser partícipe de este proceso de acompañamiento. También es importante hablar de que durante los primeros años de vida va a haber una sugerencia y una recomendación de que sea intensivo y extensivo. Intensivo, que la frecuencia de acompañamiento tiene que ser cuanto más, mejor. Y extensivo, porque es importante que hay que trabajar no solo con un contexto de terapia, ¿no? No solo lo llevo a terapia porque ahí le van a dar las herramientas, sino porque esto que se trabaja en terapia tiene que generalizarse en otros espacios, en casa, tiene que llevar también a otros entornos sociales. Es muy importante generalizar esos aprendizajes que se están dando en un espacio controlado, que puede ser el espacio de terapia. Tenemos que tener objetivos claros, ¿no? Y esto que mencionaba hace un momento, los objetivos no solo son planteados por el especialista, porque creo que también esto es bastante importante tener en consideración cuando vamos a recibir un acompañamiento de un especialista, que el especialista no es el dueño de la verdad. Nosotros como especialistas, de hecho, aprendemos mucho de los padres porque ustedes pasan mucho más tiempo con los pequeños que nosotros como terapeutas. Entonces, hay mucha información que ustedes nos proporcionan y enriquecen mucho el acompañamiento que les podemos hacer a los pequeños. Otro aspecto que me parece importante es que la participación activa, y a pesar de que esto pueda ser redundante, es importante que la familia no solo cumpla con llevarlos a terapia de una forma muy responsable y continua, sino que ¿no? Tiene que ser muy activo con respecto a replicar todo lo que se está haciendo en las sesiones individuales o grupales, dependiendo de las necesidades de los pequeños. Entonces, cuanto más espacios, ¿no? se estimulen estos déficits que podemos encontrar, lo van a ayudar muchísimo a nuestros niños o niñas. De hecho, estamos haciendo mucha especificación en niños y niñas por lo siguiente. Muchas veces se suele diagnosticar más en niños porque el espectro en niñas puede pasar muy desapercibido y tardar mucho más en ser diagnosticada, ¿sí? Entonces es importante también visibilizar que hay niñas con trastorno de espectro autista, no solo niños. De hecho, hay un libro, ¿no? de Ruggeri, en la que la portada, hace algunos años atrás, me parece en su primera edición, salía un niño. Y ahora en las 2 últimas ediciones en las que ha sacado su libro, hay una niña en la portada. Tiene mucho que ver con ello, ¿no? La visibilización de los casos de niñas con autismo. Ahora, vamos a observar este cuadro para poder entender un poquito qué es lo que nosotros vamos a trabajar. Nosotros vamos a utilizar la analogía de la punta del iceberg. Todo lo que está por encima, lo que es visible, son las conductas observables. Ahí vamos a observar las estereotipias motoras. Cuando los niños tienen movimientos poco funcionales, se denominan estereotipias motoras. Estos movimientos, estos aleteos, y las estereotipias no solo son motoras, ¿de acuerdo? Es el cuerpo que se mueve, sino también pueden ser verbales. ¿Qué quiere decir esto? Que repiten un sonidito. Algunos sonidos son guturales, por lo cual va a ser casi difícil que nosotros los podamos replicar.
Y podemos tener distintas conductas, ¿no? Conductas como estas desregulaciones emocionales, propias también a la sensibilidad que pueden mostrar a cierto estímulo. Entonces es muy importante tener en cuenta que todo esto que observo, ¿ya? Que yo observo que expresa el autismo, es importante que nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Que esto que yo observo no necesariamente es lo que tengo que intervenir, sino las necesidades que están debajo o detrás de la misma. ¿Sí? Entonces, algo que nosotros vamos a observar cuando tenemos niños con trastorno espectro autista y tenemos que acompañar es, si el llanto es persistente, yo no trabajo sobre calmar el llanto. ¿Qué es lo que hay detrás de ese llanto? Frustración, hay un déficit en habilidades comunicativas, hay una hipersensibilidad sensorial a ese estímulo. Entonces, lo que yo voy a trabajar son las necesidades que están debajo de eso que yo estoy observando. Entonces, si en aula o en casita tenemos un pequeño que llora todo el tiempo, valoremos qué necesidad hay detrás de ese llanto, porque puede ser un medio de comunicación, que si no habilitamos otro puente de comunicación, el niño va a repetir ese canal comunicativo porque es el único que conoce. Lo mismo sucede con los juegos. Si mi niño juega en línea todo el tiempo o hace torrecitas, el objetivo no va a ser dejar y decirle, no juegues a eso. Por el contrario, hay que aprender cómo juega, por qué le interesa ese juego y a partir de nuestro interés genuino en lo que está jugando, podemos ampliar las posibilidades lúdicas. Eso es muy importante tener en cuenta. Porque cuando nosotros nos centramos en cambiar esto que la licenciada Vanessa muy acertadamente ha señalado con respecto a normalizar a un niño dentro de las terapias, lo que estamos buscando es negarnos a su condición y hacerlos neurotípicos. Y eso no va a ser posible, ¿sí? Es importante darle herramientas para que se desarrolle con autonomía y que no tengan limitaciones para alcanzar los objetivos que en determinados momentos él se ponga. Sí es verdad que es importante tener en consideración que los niveles de requerimiento de apoyo son diversos y que actualmente podemos ver casos con trastorno espectro autista, pero no es la única condición de trastorno de neurodesarrollo que tienen. Puede ser acompañada de otra. Puede ser un niño con trastorno espectro autista que también tenga TDAH. Puede ser un niño con TEA que tenga alguna discapacidad intelectual. Puede ser un niño con un trastorno espectro autista con alguna otra condición, ¿no? Y es importante siempre tener en consideración que el trastorno espectro autista tiene una clínica que hay que acompañar, pero si estas están acompañadas de otros trastornos, pues las necesidades se hacen mucho más grandes, ¿sí? Ahora, vamos entonces ahora a introducirnos, voy a comentar. Ok, en un momento voy a terminar como esto y voy a profundizar en la consulta que acaba de hacer Marta. Vamos a revisar brevemente las intervenciones psicoeducativas, ¿de acuerdo? Entiendo que es viernes y todos estamos como cansaditos, así que esta parte la voy a hacer bastante amigable para que esté más familiarizado sobre todo con un tipo de terminología. Nosotros vamos a tener dentro de las intervenciones psicoeducativas, que son las que tienen mayor evidencia con respecto a la función o sí, el nivel de funcionalidad que tienen los pacientes, ¿no? En los casos de éxito que podemos lograr a partir de la implementación de estos tipos de enfoques, es ABA, que es que básicamente es el análisis aplicado de la conducta, que lo que vamos a valorar es cómo podemos aumentar una conducta aplicando refuerzos, pero no se reduce solamente a reforzar conductas, sino de fomentar habilidades de autonomía para procesos de aprendizaje más complejos. Tiene principios de aprendizaje, por lo cual trabajamos sobre pues, un marco teórico conductual. Pero al igual que como cualquier modelo que inicia con principios muy rígidos, en el transcurso del tiempo también se van adaptando las necesidades de los pacientes. Es muy diferente con cómo trabajamos con un niño bajo el enfoque ABA, con un niño que sea TEA no verbal, a un niño que tiene un TEA nivel 1 las necesidades y que tenga lenguaje, ¿sí? Entonces es muy diferente la intervención. Desde el mismo enfoque va a ir variando en cómo se va a expresar la misma, o cómo se van a establecer los objetivos, el objetivo general y específicos. El otro modelo, que es el que nosotros en el consultorio trabajamos, es el modelo Denver, que es
que es un enfoque, o es un modelo, perdón, es un modelo de intervención que va a trabajar desde los 0 hasta los 6 añitos. ¿Qué es lo que va a buscar? Desarrollar al niño de forma integral, desde las áreas lúdicas, desde el desarrollo no solo del juego, sino también de la estimulación a nivel comunicativa. Y cuando hablamos de la comunicación, no solo hablamos de la aparición de las palabras, ¿no? De este lenguaje expresivo, sino del lenguaje no verbal, del uso del cuerpo para comunicar, de los gestos y también todas las habilidades de la vida diaria que son necesarias, ¿no? Desde el control de esfínteres, desde el que pueda intentar asearse por sí mismo, lavarse las manitos, vestirse, desvestirse, ya todas esas son habilidades de la vida diaria, que son necesarias justamente para la autonomía y para la posterior incorporación de un inicial o preescolar. Este modelo tiene de hecho 3 manuales que son bastante accesibles, pero sí es importante conocer como el marco teórico del autismo para poder aplicarlo de una manera mucho más apropiada. Nos permite también trabajar con los padres porque dentro de este modelo hay un manual muy explícito tanto para profesionales y para padres, ¿no? Esto permite también que el acompañamiento no sea solo, ¿no? Centrado en el niño, sino en todo el entorno y trabaja mucho sobre la psicoeducación en los papis. Otro de los modelos, ya, y vamos a revisar estos 2 modelos. Uno de ellos es el Floor Time, que es la terapia de juego. Como nosotros sabemos, el juego es algo muy natural en los niños. Los niños juegan naturalmente, no les enseñamos a jugar. Entonces es un medio en el cual nuestros niños van a aprender. Si nosotros nos mostramos muy receptivos hacia el juego que el niño nos ofrece, desde la rigidez que pueda explorar ese juego, va a tener apertura a imitar o tener procesos de imitación a juegos variados. Entonces, si mi niño tiende a hacer, ¿no? O juegos en línea, yo empiezo a hacer juegos en línea con él, a que el niño note que estoy jugando lo mismo que él y van a ver que el niño va a empezar a prestarnos atención y a desarrollar esto que la licenciada Vanessa también mencionó hace un momento, que es la atención conjunta, que implica compartir el interés de un objeto y que el objeto no es más relevante que el cuidador o el participante del juego. Como vemos en esta imagen, tienen un mediador que es una alcancía, ¿no? Está metiendo moneditas, pero el objeto no va a tener más interés, sino la interacción, la sonrisa o la respuesta del juego de ida y vuelta. Es el proceso de jugar lo que vamos a fomentar y afianzar con Floor Time, que es la hora de juego. Finalmente vamos a revisar un poco sobre el método Teach. El método Teach se utiliza mucho para procesos de autonomía, es decir, vamos a trabajar de una manera estructurada, lo que genera o lo que va a permitir que los niños puedan también fomentar la autonomía. Los anticipadores visuales con el uso de pictogramas. El método Teach utiliza muchos pictogramas o apoyos visuales, pero no es lo mismo que las PECs, que es que es un modelo de intervención para trabajar también un puente de comunicación. Es una comunicación alternativa, el uso de imágenes, sobre todo con niños que pueden ser no verbales. Pero es importante también cómo el método Teach va introduciendo los pictogramas. No es que lo llene de imágenes para que el niño tenga una referencia, es progresivamente. Lo primero que trabajamos es la capacidad imitativa de los niños, que puedan imitar y a partir de eso ya podemos estructurar una cantidad de actividades, ¿no? Y posteriormente a eso vamos a ir relacionando con apoyos visuales, como organizar estas tareas que van a ejecutar. Y lo importante de estas intervenciones psicoeducativas, sobre todo con el método Teach, es que si van a estar en un aula Teach, en una sala Teach, dentro de su enfoque de intervención, como un medio de intervención, también se tiene que replicar en los otros espacios en los que el niño se desenvuelve, ¿no? Entonces, si yo dentro del consultorio trabajo un método Teach, tengo que enseñarle a los papis cómo implementarlo en casita. Y que la verdad te les comento algo, ¿no? El método Teach no solo es aplicable para los niños con TEA, también con los niños con TDAH. Ayuda mucho por esta parte de las funciones ejecutivas que tiene que ver con la organización, planificación y la regulación emocional. Entonces, esos son algunos de los enfoques que nosotros vamos a observar
que tienen mayor evidencia. Hay algunas más que probablemente no he mencionado, pero estas son como las que usualmente vamos a encontrar en el mercado también de ofertas de tipos de terapia. Voy a ir respondiendo y de hecho vamos a abrir ahora como este espacio de preguntas y voy a leer la consulta que estaba aquí que dejó Martita. Hay padres que no aceptan la condición de su niño, ¿no? Y dice, pese a tener características con TEA, no lo llevan para que su caso sea diagnosticado por un especialista, ¿no? El neuropediatra y derivación para el respectivo tratamiento. Usualmente esta resistencia para poder recibir el diagnóstico suele tener mucho que ver también con el proceso de duelo de los padres, ¿sí? Es decir, todas las familias pueden negarse y es su proceso también de asimilación de que algo no está no está desarrollándose dentro de lo esperado. Creo que me parece importante sí, yo sé que como maestras, como educadoras, puede ser realmente un gran reto tener un aula con niños que tienen la condición y algunos que dicen que no tienen, pero podemos notar que tienen dificultades en algunas áreas bien marcadas. Pero me parece relevante también tener en cuenta que cada familia va a tener un tiempo en el que va a tomar medidas. Algunos favorablemente haciendo una intervención temprana, y créanme que tarde o temprano van a tener que hacer una intervención. Algo que yo les sugiero como maestras es que puedan hacer compromisos con los papás. Ahora que estamos en el periodo de inicio de clase, los niños inician clase en marzo. Entonces, bimestralmente ¿no? Pueden tener como esta reunión de progresos de sus pequeños, porque el primer mes es un mes en el cual el niño se está adheriendo a la estructura también de las clases. Es muy importante que ustedes le puedan ir haciendo seguimientos con respecto a las áreas que han observado que no se están desarrollando, que les está costando adaptarse o que no están observando una conducta adaptativa que es propia de esa edad. Y la derivación la van a hacer a partir también de las recomendaciones que ustedes les pueden dar respecto a ello. Algo que yo les sugiero es que cuando ustedes y es algo que nosotros trabajamos con psicólogos, ¿no? Si ustedes le plantean una necesidad al papá, denle las herramientas que ustedes están aplicando en el cole. Por ejemplo, ¿no? Si ustedes le dicen, ay, su hijito está pegando, y es una llamada de atención todo el tiempo, lo que hace el papá es como empieza a sentir ya rechazo sobre estas observaciones constantes. Pero si yo le señalo el problema, pero también le doy una recomendación con respecto a su pequeño, ¿no? Está está empezando en esta etapa de preescolar, empezando a entender que sus límites terminan cuando inician los límites de los compañeritos, ¿no? Es importante que su espacio personal lo pueda cuidar mejor, al igual que el de los compañeros. Le doy una breve explicación que esas conductas son propias a la edad, pero no las tenemos que dejar pasar, sino hay que trabajarlas. ¿Cómo? Enseñándole que hay otras formas de comunicar algo que no me agrada. Puedo decir, no me gusta, puedo poner un límite verbal, un límite con la manito. Y esa estrategia, porque nosotros lo hacemos de una manera ya casi, sí, lo hacemos ya parte de la práctica del trabajo con niños, lo hacemos de una manera poco cuestionada, no estamos pensando en hacer eso, ¿no? Entonces sí es importante que nosotros podamos darle esa recomendación a los papás de lo que estamos intentando. Y si ya después de esas recomendaciones notamos que ya el papá no está participando activamente en tomar medidas sobre estas observaciones, hacer una carta de compromiso con respecto a qué se compromete de aquí a un mes que va a trabajar con su pequeño. Desde llevarlo a una consulta, desde intentar hacer algunas actividades para reforzar lo que ustedes están trabajando dentro del aula. Entiendo que ahora hay muchos más casos y que se hace en ocasiones más difícil sobrellevar una sala, pero sí es verdad que esta va a ser la realidad que vamos a tener por muchos años, porque actualmente hay muchos más casos. Entonces, es nuestra nueva realidad a la cual tenemos que aprender a adaptarnos desde capacitarnos como en este espacio y conocer un poco más de qué se trata y sobre estrategias de intervención. El día de hoy no hemos tocado la parte de intervención, pero el tener un marco teórico de dónde surge y por qué y explicar o entender de qué se trata el trastorno espectro autista ayuda mucho también a saber que cosas que nosotros hacemos con niños regulares que nos funciona, ¿no? En 2, 3 repeticiones, con ellos tenemos que ser mucho más constantes.
¿no? Y utilizar otros recursos, quizás más histriónicos, para poder llegar a ellos, ¿no? No sé si aquí la licenciada Vanessa quiere compartir un poco más sobre esta pregunta también. A ver, un poco para sumar lo que ya mencionaste, que está bastante claro, de hecho, quizás sería el tema de la validación emocional. Muchas veces los papás, obviamente, por un tema, frente a un diagnóstico de los hijos, sea cual sea el diagnóstico, va a haber un tema de negación, muy probablemente al inicio, ¿no? Entonces, esta negación parte pues del temor de lo que puede implicar, en este caso, el trastorno del espectro autista, a causa de una desinformación, a causa de haber escuchado los mitos que pues irresponsablemente se propagan en la sociedad, ¿no? Entonces, más que desde el tema de mencionar quizá los indicadores que estamos viendo, que ya imagino yo se ha hecho, es quizá desde la comprensión de lo que está sintiendo esta mamá o este papá, ¿no? Es desde un, entiendo que pueda resultar para usted, que pueda sentir miedo hacia el resultado que pueda surgir de pronto en la intervención, ¿no? Cuenta conmigo, ¿no? Yo desde, entiendo yo que este es un ámbito escolar, desde el ámbito escolar, ¿no? Le voy a brindar los apoyos que se necesiten. Yo también, en caso el pequeño y la pequeña tengan el diagnóstico, voy a necesitar cierto asesoramiento y a través de un trabajo conjunto, pues un niño o niña va a desarrollarse mucho mejor, ¿no? Pero desde la comprensión de lo que la mamá o el papá está sintiendo. A veces, más que dar soluciones, ayuda mucho el decir, es natural que se sienta así. ¿No? No me imagino lo que pueda pasar por su mente o por su cuerpo a través de sus emociones, pero en mí va a contar con un apoyo a través de mi labor, por ejemplo, en el colegio. A veces cuando escuchan eso ya es como una puertita que va abriendo un poquito más a la aceptación y puede mostrarse más predispuesta o predispuesto a escuchar otras sugerencias. Muy bien. No sé si hasta aquí hay alguna duda, consulta adicional para ir cerrando, si no, este espacio de psicoeducación. Espero que les haya gustado. Igual quería dejarles algunos, me parece que se han incorporado directamente desde el enlace de Zoom. Vamos a compartir las diapositivas para que ustedes también puedan refrescar un poco la información que hemos revisado el día de hoy. Y para ello les vamos a compartir el enlace, un formulario para poder tener el correo al cual le vamos a enviar la información. Lo vamos a también a compartir a través del grupo de WhatsApp, pero me parece que hay personitas que no necesariamente se han incorporado desde el grupo de WhatsApp que creamos para poder socializar la charla del día de hoy, sino que a través de pues, los links que se fueron enviando a algunos colegios con los cuales tenemos algunos convenios y demás. Entonces les voy a compartir por aquí el enlace que algunos podrán completar para enviarles, para poder enviarles las diapositivas. Sí, a ver, permítanme un momentito que creo que lo tengo por aquí. Muy bien. Entonces ahí pueden ir aprovechando mientras voy compartiendo el enlace, quizás si hay alguna consulta adicional. Aquí está. Muy bien. Muy bien. Ahí les dejo el enlace para aquellas personitas que no estén en el grupo de WhatsApp y que deseen recibir las diapositivas del día de hoy, para que puedan ahí también compartirla, ¿no? Y que puedan repasar y en esa medida también podamos identificar estos indicadores tempranos y hacer una pronta derivación. Algo que les sugiero, ¿no? Como última recomendación, cuando hagamos las derivaciones, describan las conductas que observen, no las etiqueten, ¿no? Describir ayuda a que el papá pueda entender con claridad cuáles son estas conductas que estamos observando, porque si nosotros hablamos desde la clínica o desde el diagnóstico, esto puede alarmar más a los padres que llegan con niveles de ansiedad al consultorio y a veces no todos los niños que tienen retrasos en algunas áreas de desarrollo necesariamente cumplen con todos los criterios de TEA y puede ser, ¿no? Alguna otra necesidad que se tenga que acompañar. Entonces, a menos que pase por un proceso de evaluación, recién podremos, ¿no? Hablar de un diagnóstico. Si
puedo yo tener mucha experiencia, tengo que intentar describir las necesidades, ¿no? Si mi pequeño no le está costando socializar, señalo eso, ¿no? Noto que le cuesta integrarse al juego de sus compañeritos, juega solito dentro de los espacios lúdicos. Nos gustaría saber cómo lo podemos acompañar, ¿no? Es muy diferente a ponerle una etiqueta que hace que esos mecanismos de defensa, en el caso de los papis, pues aumenten. Sí, entonces agradecerles por acompañarnos el día de hoy, invitarlos también a que nos sigan acompañando en otros espacios que vamos a tener de psicoeducación, pero me gustaría saber si alguien quiere hacer una consulta para no cortar la idea. Cierro la sala y se van con dudas y consultas. No sé si... Sí, hola, hola, buenas noches. Tina. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, tengo una consulta. Resulta que tengo una alumna de cuarto de secundaria que, bueno, visiblemente, ¿no? Y de acuerdo también a las conversaciones con colegas, porque yo recién la estoy conociendo, hay indicadores, bueno, claros para determinar que está dentro de lo que es este ¿no? espectro del TEA. Pero ya la han evaluado. Y en el informe resulta que tiene pues lo que es un déficit en la comunicación pragmática. Entonces, no está dentro de lo que sería, ¿no? El espectro, lo que sería el TEA en sí, como diagnóstico, pero tiene pues este resultado. La mamá la he citado, es la tercera vez, sinceramente, y siempre hay como una excusa, ¿no? Como para poder, y más que todo la citación ha sido para establecer el rapport, no conocer un poquito más a la mamá, presentarme como psicóloga nueva, porque ya yo ya estoy abordando ¿no? a su hija. Sin embargo, sí me gustaría en esta oportunidad saber cuál de las intervenciones psicoeducativas que ustedes nos están recomendando podría resultarme con esta ¿no? alumnita. Han mencionado el modelo Denver, me resulta un tanto llamativo también el modelo Teach. Ahora el ABA tal vez me parece que es para más pequeños. Entonces ustedes desde su postura como especialistas, ¿qué me recomendarían, no? Porque ella, si bien resulta que tiene pues ¿no? déficit en la comunicación pragmática, cuando hablas con ella, bien, te detalla los temas, inclusive ella misma en la primera sesión me dijo, me gustaría que me ayudes a cómo dejar de procrastinar, me gustaría que me ayudes a cómo dejar de lado las redes sociales, porque yo prácticamente soy una adicta a las redes sociales y quiero dejarlo porque eso también me lleva a procrastinar. O sea, ella para mí me sorprende, ¿no? Entonces estamos en eso. No sé qué ustedes me podrían recomendar. Mira, con respecto a los enfoques que les he compartido ahora, el método Teach te podría ayudar con la parte de la organización y planificación, pero consideraría que el enfoque de TCC te va a ayudar mucho a trabajar sobre esta impresión negativa que tiene de sí misma con respecto a distintas formas de afrontar distintos retos propios a la edad en la que se encuentran. Ahora, me parece a partir de esta pregunta relevante señalar lo siguiente. Cuando nosotros tenemos diagnósticos diferenciales. Hay diagnósticos, hace un momento les comentaba, ¿no? Hay diagnósticos que pueden convivir, ¿sí? Como TEA, TDAH, TEA y discapacidad intelectual, pero un trastorno de desarrollo del lenguaje, ¿de acuerdo? Si esta parte como pragmática, entiendo entonces que le cuesta como organizar sus ideas, entender información que puede estar entre líneas, entonces vas a tener dificultades a nivel comunicativa y eso está repercutiendo a nivel social. Hacer un diagnóstico diferencial ayuda mucho porque o es TDL o es un trastorno de desarrollo del lenguaje o es TEA. No puede tener los dos. Y hay una gran diferencia y una de las cosas que diferencia uno de otro diagnóstico es justo la predisposición que pueden mostrar las interacciones o la poca predisposición a la misma. Y distintas expresiones del autismo también, en base al marco, los distintos marcos teóricos que podemos valorar, es que vamos a ir notando que los fallos que tienen a la interacción social, porque van a haber niños con TEA que inician e intentan iniciar interacciones, pero les cuesta sostenerla en el tiempo. Entonces tendríamos que valorar
o pedir una segunda opinión si es que no estás conforme con el diagnóstico, pero que esto es bastante saludable y me parece muy importante también señalar. Si yo no estoy conforme con un diagnóstico y noto que hay indicadores que no se han tomado en cuenta, hay que pedir una segunda opinión, una segunda evaluación. Y esta evaluación la sugiero que lo haga una psicóloga que tenga experiencia en trastornos de neurodesarrollo. El neuropediatra va a tener una mirada clínica, sí, pero va a necesitar un perfil de desarrollo y un perfil más completo para la parte de intervención. El médico nos da un diagnóstico, pero algo que nosotros ofrecemos como psicólogos es que damos un perfil que no solo te dice por qué, no por qué, sino que cumple, si cumple o no cumple el diagnóstico, sino qué podemos trabajar. Yo sugeriría, y aquí le voy a dar pase a la licenciada Vanessa para que hable un poco sobre la TCC, que trabajamos con adolescentes, porque esto va a ayudar mucho a afianzar el impacto que tiene este déficit social ya en la adolescencia, que impacta a nivel de habilidades sociales, a nivel de autoestima, ¿no? Ahí le voy a dar el paso entonces a la licenciada Vanessa para que complemente ella. A ver, una consulta. Cuando hablaba de esta pequeña, ¿qué edad tiene? Hola. Bueno, Juana tiene 15 años. Ah, Ahora, ok. en el caso de ella, si bien hay esta dificultad en la comunicación pragmática, ella misma reconoce, y por lo que yo he observado, porque bueno, han sido no muchas observaciones, ¿no? Recién estamos eh, culminando, pues, ¿no? El mes, empezamos un nuevo mes. En el caso de ella no me dice, yo tengo dificultades, me llevo bien con mis compañeros cuando le pregunto acerca de, ¿no? Cómo se lleva con los compañeros, si tiene dificultad con algunos, ¿no? Y me dice, no, yo no tengo problema con mis compañeros. Me dice, en realidad, si tengo que integrarme, ya me integro, pero me cuesta porque después no sé qué decir. Si me preguntan algo, yo ya no sé cómo continuar la conversación. O sea, ella reconoce que hay una dificultad, ¿no? Y me dice, pero yo no me hago ningún problema, yo me enfoco más que todo en mis estudios, me centro en ello y es lo único que yo quiero porque eso no me afecta tanto, si me llevo bien o me integro, no me hago problema. Así me dijo, ¿no? Claro. Sin embargo, sí observo que en las actividades de integración le ha costado, pues, ¿no? Realizar ciertas actividades que están dentro de lo que es un taller, ¿no? Ujú. Ok, entiendo. Entonces usted se elabora en un centro educativo. Así es. Ya, ok. Lo que Sí, pasa es que, claro, las sugerencias que le ha brindado Katia la van a ayudar bastante, pero lo que va a requerir sí o sí es una intervención clínica, porque va a necesitar un apoyo más directo, más especializado, no solo ella, sino también los padres, que es algo que por lo usual en el colegio, en un ámbito educativo, no se puede dar, por lo mismo que existe una cantidad también de alumnos o de niños, niñas, adolescentes que vas a hacer seguimiento dentro del colegio. Entonces, esta intervención clínica obviamente el profesional o la profesional a cargo probablemente va a enviar una serie de sugerencias que se van a poder adaptar en el colegio, tanto en cuanto a los profesores como en cuanto al seguimiento o al acompañamiento que desde el colegio le vas a poder brindar. Eso sí va a ser necesario. Ahora, en cuanto a lo que te ha mencionado, muy probablemente pues lo que está generando es un mecanismo de defensa para que no duela tanto, lo que significa esta incertidumbre o esta ansiedad de no saber cómo responder ante la interacción social del otro, ¿no? Hay una necesidad de formar parte del grupo, pero le es mucho más fácil decir que no le importa porque así piensa o quizá en ese momento siente que no le afecta tanto, pero sí definitivamente necesita una intervención, un acompañamiento, como te menciono, quizá desde una parte más clínica, y eso también te va a permitir a ti porque vas a tener de forma más detallada cuáles serían los pasos o tu acompañamiento desde la parte educativa y también el poder orientar, ¿no? En cuanto a la currícula, en cuanto a los profesores, cómo intervienen, incluso generar talleres dentro del salón que estén relacionados a aspectos que se necesiten fortalecer, que sumen a que ella se sienta parte de, ¿no? Del grupo.
Entonces yo sugeriría eso. Entonces, no sé si hasta aquí alguien más se anima. Veo que se están animando a hacer las consultas. No sé si hasta aquí alguien más se anima a hacer alguna consulta para ir cerrando este espacio. Em, Creo que también es bastante importante que, bueno, en distintos campos en el cual nosotros nos desempeñemos, siempre vamos a tener alguna tarea que vamos a poder hacer para poder contribuir a que los escenarios de inclusión mejoren, ¿no? Desde el campo, ya sea como psicólogos clínicos educativos, ya sea como psicólogos que estén laborando dentro de los centros educativos y estén bajo un marco más educativo, porque la psicología educativa no solo, ¿no?, se desempeña en los centros educativos, sino en otros espacios también. Entonces sí es importante tener en consideración que cuanto más conozcamos y más fomentemos este tipo de espacios en las que hablemos del autismo y empecemos a indagar, a absolver las dudas que podamos tener, nos va a ayudar mucho para poder acompañar a nuestros pequeños. Una cosa que les puedo compartir a partir de mi experiencia, yo llevo ya cerca de 10 años o un poquito más, prefiero no sacar cuentas. Es importante tener en cuenta que cuando yo empiezo a trabajar con niños y con niñas con trastorno espectro autista y no me siento segura de lo que estoy trabajando, por más que haya llevado cursos, porque claro, esta parte teórica la tenemos, pero si la parte de intervención nos está costando, siempre apóyense de algún colega que pueda tener experiencia y lo van a poder hacer. Bajo supervisión van a poder hacer un buen acompañamiento. Voy a procurar que en el grupo de WhatsApp dejarles algún tipo de recomendación de literatura, de libros que ustedes puedan tener como referencia para poder profundizar, sobre todo aquellos que se están interesando por el campo clínico y la parte de intervención, ¿no? De hecho, los modelos de intervención que les compartía son modelos psicoeducativos que implican trabajar sobre procesos o habilitar procesos de aprendizaje, pero estas habilidades básicas para aprendizaje. Entonces es importante tener en cuenta todos estos aspectos y no solo lo que puede hacer el terapeuta, sino todo lo que la familia puede hacer. Tanto la licenciada Vanessa y yo damos fe de que cuando los padres se comprometen, créeme que sus pequeños avanzan súper bien. Pero cuando solo delegamos esta responsabilidad a los terapeutas o a la maestra, ¿no? Esto es a paso de tortuga y con retroceso como el cangrejo. Entonces sí es importante tener en consideración el compromiso que podemos tener desde el campo en el que nos desempeñemos, sensibilizando sobre este tema, interviniendo como profesionales capacitados en trastornos de neurodesarrollo y como familia también buscando estos espacios de entrenamiento, de conocer y de poder cuestionar a nuestros terapeutas. Sí, esto es importante. Nosotros aprendemos mucho también de lo que nuestros papás, los papás de nuestros pacientes empiezan a preguntar, indagar y hasta cuestionar. ¿Sí? Muy bien, no sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna consulta. Créeme que estoy haciendo como largo para que puedan animarse a preguntar, ¿eh? Pero bueno, entonces, si no hay más dudas y consultas, vamos a ir cerrando este espacio de capacitación y con nosotras, Dios mediante, será hasta una próxima oportunidad. Pero antes de cerrar, si no, el área de marketing nos cuelga como... Ya, les voy a pedir que por favor los que puedan activen sus camaritas para poder tomarnos una fotito, ¿ya? Y con ello vamos a estar cerrando nuestra sesión del día de hoy. Entonces, si nos apoyan, si es que no pueden encender las camaritas, pues con algún tipo de, ajá, vamos a poner ahí algún guiño para saber que están ahí, que no se han quedado dormidas durante de esta hora y media, ¿sí? Entonces, a la cuenta de 3 vamos a tomar una fotito a la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad. La grabación igual le vamos a subir el enlace en el grupo de WhatsApp y las diapositivas también a través del correo electrónico. No se preocupe. Cuídense. Un abrazo. Buenas noches.